Ok, muy buenas noches. ¿Se podría presentar usted mismo? Buenas noches, mi nombre es Jonathan Salinas Castro. Muy bien. Vamos a hacerle unas preguntas de investigación sobre historia del Perú para información del PEP sobre de la Universidad de Edgar Palma. Y primero la primera pregunta, vamos con ¿cuáles son sus conocimientos sobre los orígenes y la historia pre-Inca? Bueno, la cultura pre-inca fue formada hace como 5.000 años por la costa y sierra del Perú. Fueron varios y algunos tenían más poder e influencia sobre los otros, ¿no? Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué sabe sobre la emancipación de los primeros años de la República? La emancipación es como decir independencia. Son como sinónimos en los primeros años de emancipación del Perú. El Estado se quedó en guerra contra los realistas hasta como en los años 1824, por ahí, Muy, aproximadamente. muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué sabe usted sobre la guerra con Chile? Bueno, fue la guerra del Pacífico. Chile fue contra Perú y Bolivia. Al final Chile fue quien ganó la guerra, ¿no? Muy bien. ¿Qué sabe usted sobre los terremotos? Bueno, son movimientos sísmicos. Creo que el peor que tuvo el Perú fue en 1746 y seis y bueno, y muy recordable el año 70, ¿no? Ujú, ahora sí. ¿Cuáles son los gobiernos más recordados por usted? Bueno, quizás el de Alan García por la crisis que hubo en esa época, todos los problemas que hubo, ¿no? Un gobierno que no lo llegó a acabar, un gobierno que lo dejó en crisis y la economía del Perú fue este, muy baja, ¿no? Hubo muchos problemas en los cuales quizás las personas de mi generación lo recordamos bastante por todo lo que se vivió en ese momento. Muchas gracias. Ahora, ¿qué movimientos hay? ¿Conoce por alguna calle de un nombre importante? Si es así, ¿por qué le pusieron ese nombre? Bueno, no sabría cómo responderle esa pregunta. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué lugares recuerda? ¿Por qué nació? ¿Vivió en algún lugar? ¿O por qué motivo recuerda ese lugar, de hecho, importante? Bueno, un lugar que recuerdo mucho desde la punta, en el Callao. Yo viví de niño en el Callao y muchos nos íbamos en el verano, ¿no? A la playa de la punta. Y son recuerdos que tengo desde mi infancia. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Alguna actividad económica, política, cultural, religiosa y o deportiva que usted recuerde? Bueno, recuerdo mucho cuando era niño las chicas del vóley Seúl 82, creo. No, Seúl 80 y tantos, no recuerdo ya muy bien el año, en la cual creo que se jugó. Los partidos lo pasaban de madrugada y todo el Perú prácticamente andábamos pendientes de ese torneo de vóley, ¿no? Que las chicas quedaron subcampeonas. Es algo que hasta el día de hoy la gente lo recuerda bastante con mucho recuerdo, con mucho cariño. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué piensa o siente usted sobre la cordillera de los Andes, la Amazonía peruana, el mar peruano y sobre todo Lima? Bueno, la cordillera de los Andes, la Amazonía es algo, una maravilla, ¿no? Es muy lindo, es nuestra geografía, creo que es muy admirada y muy reconocida mundialmente, obviamente. Muchas gracias. Sobre las calificaciones de cholo, indio, indígena, mestizo y etcétera. De todo esto, ¿ha escuchado a los miembros de la familia o parientes usarlo con vecinos o gente conocida? Bueno, en algunas oportunidades también de repente es una denominación de afecto o con cariño, a veces que uno se llama con los parientes o los amigos, ¿no? Muchas gracias. Eh, ¿Cómo ve o qué piensa sobre el momento actual? Sobre la situación de la gente en general, la salud, la economía y la educación, la política, la cultura, el deporte, etcétera. Bueno, yo siento que la economía ha mejorado un poco acá en el país. El tema del deporte también, bueno, hay mejoras, hay resultados positivos. De repente
en la política siempre hay ese hincapié, esa duda de que siempre podemos ser un país mejor y hay algo que siempre pasa, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sobre la pandemia, experiencias que hayan tenido perjuicios en su futuro para tu familia, la localidad del país. Bueno, la pandemia ha sido algo que ha afectado a todo el mundo prácticamente. Ha habido pérdidas de familias, amigos, este, también en lo económico hubo muchos resultados negativos. Es una experiencia nunca vivida por nosotros, ¿no? Es una experiencia para el olvido. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene para usted ser peruano? ¿Qué país considera como aliado o enemigo? Y si volviera a volver a nacer, ¿a dónde le gustaría nacer? Bueno, para mí yo me siento orgulloso de ser peruano, me gustaría, si volvería a nacer en Perú realmente. Y soy de las personas que tomo las cosas sin tener reproche o nada personal y no considero un enemigo, vecino, país o un aliado, ¿no? Pienso que el país lo hace la misma persona. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo ve el futuro de usted mismo, de sus hijos y de sus parientes? Con positivismo veo siempre un futuro mejor para mi hijo, para mí, para el país entero, ¿no? Ujú, muchas gracias. Siguiente pregunta. En el mapa del Perú, localiza un departamento, provincia o distrito de la localidad si tiene experiencia en alguna de estos lugares, que no sea Lima. Chiclayo es una provincia que he visitado muchas veces, tengo mucha familia ahí y me gusta mucho. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su lugar de nacimiento y cuál es la procedencia de sus parientes más antiguos que usted recuerde? Padre, madre, hermanos, abuelos, tías, tías, etc. Bueno, yo soy de Lima y mi familia es de Lima y de Chiclayo, ¿no? Muchas gracias. ¿A quiénes recuerda más y por qué? A mi familia materna, Mm, pues yo siempre he estado muy allegado a ellos. muchas gracias. ¿Cómo los llama a los nacidos en ese lugar donde ha nacido? Y si no hay ninguna manera, solamente diga la manera normal. Sí, bueno, chiclayanos. Ujú, correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué fama tiene la localidad que acaba de mencionar? Bueno, es de una fama creo que es la provincia de la primavera, no, no recuerdo muy bien, tiene una fama muy cálida. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Ha tenido experiencia con casos de violencia familiar? No, Ok, muchas gracias. Sobre sus parientes vivos. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué hacen? ¿Cómo se reúnen en fechas específicas como Navidad o cumpleaños? tratamos de reunirnos y pasar tiempo en familia. Muchas gracias. ¿Vecinos que usted recuerde? Bueno, de mi infancia, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. Historia educativa de su familia. Recuerdos de su escuela, colegio y o universidad. Bueno, bueno, la universidad, mi padre estudió en la Universidad Federico Villarreal. Ajá, bien comprendido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de educación que usted ha alcanzado? ¿Dónde ha estudiado y los diferentes niveles? Bueno, estaba en la universidad, no lo llegué a concluir. Y sí, bueno, eh, en la primaria en el Callao, en la secundaria en Santiago del Surco. Ujú, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cursos o temas preferidos? Profesores que recuerde y de dónde eran. Bueno, el curso que siempre me llamaba la atención era psicología y los profesores que más recuerdo desde mi colegio, la secundaria. Muchas gracias.
compañeros o compañeras de aulas a quienes recuerde, por qué y si tiene algún apodo, puede decirlo si es que desea. Bueno, amigos de la secundaria, siempre los recuerdo, siempre nos frecuentamos. Y bueno, apodos, siempre hay apodos, ¿no? Chato, loco, quijadón, cosas así, ¿no? Que uno se pone en la adolescencia. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Tendría usted alguna propuesta para mejorar la educación primaria, secundaria y superior? Claro, yo creo que la propuesta en la primaria, en la secundaria es siempre ayudar a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes a, a darles mejores enseñanzas, ponerlos en un nivel mejor, dándole una educación superior y siempre enfocando, de repente copiando la educación de los países desarrollados, ¿no? Eso es muy bueno, imitar lo bueno. Ok, muchas gracias. En su, opi- en su opinión, ¿de quién depende una buena educación? De los hijos y sus hijas. Bueno, una muy buena educación siempre va a depender del maestro y del alumno, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. Una- Siguiente pregunta. Historia de las actividades económicas de su familia. Bueno, hemos tenido un restaurante por años. Ok, muchas gracias. ¿Cuál era el tipo de ocupación? Ya sea jefe, gerente, empleado, etcétera. Bueno, los dueños, ¿no? Del restaurante, una pollería. Muchas gracias. ¿Dónde fue el lugar de donde desarrollaron sus ingresos y si estos fueron medios, altos, bajos o muy bajos? Bueno, la Avenida Perú, sí, fue ingresos altos. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su preferencia de consumo? Ya sea ropa, comida, videojuegos, viajes, periódicos, etcétera. Bueno, de todo. Mm, Muchas gracias. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre la historia política del lugar en el que vive actualmente? O del lugar de que recuerde más. La esfera política, no sabría responder esa pregunta. Ok, muchas gracias. ¿Qué presidente o presidente recuerda más? ¿Él o sus padres, parientes y por qué? Bueno, el de Alan García, por todo lo que comenté hace un rato, ¿no? Era peor, bueno, aún más aún que tuvo un fallecimiento medio dudoso, siempre una intriga. Muchas gracias. ¿Opiniones o recuerdos sobre la honradez y o corrupción de presidentes? Bueno, no sabría responder eso. Ok, muchas gracias. ¿Qué recuerdos conserva de la época de la guerra interna y del terrorismo? Bueno, el terrorismo conservo quizás muchas experiencias, ya que era niño en la época del terrorismo y se veían muchas cosas muy feas en la televisión o lo vivíamos personalmente, ¿no? Los cochebombas, las bombas en todos lados, muertes por todos lados, entonces era algo muy triste en esa época, ¿no? Mucho terror. Ujú, muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Del gobierno actual tiene alguna opinión, ya sea negativa o positiva? Prefiero no opinar. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Su lugar de nacimiento? ¿Dónde vive usted? ¿O dónde vivió? ¿Del lugar que más recuerde? ¿Qué lenguas hablaban y cuáles eran las costumbres, si es que tenía alguna? Bueno, nací en Lima y bueno, y vivo actualmente en Santiago del Sur, pues, bueno, y hablo bueno, el idioma castellano, inglés. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los hechos históricos o tradiciones, mitos, leyendas que haya existido de su lugar de origen local? No recuerdo mucho. Ok, muchas gracias. ¿Alguna idea, creencia o práctica religiosa que haya pasado con su lugar de nacimiento? No, no recuerdo. ¿Usted tiene alguna comida que sea su preferida? Sí, la comida marina. Ujú, gracias.
¿Algún atractivo de patrimonio material o inmaterial por la localidad? No. Sí, muchas gracias. ¿Qué escritores, historiadores, poetas, novelistas, etcétera, usted recuerda? Incluido deportistas. Bueno, César Vallejo y bueno, deportistas nacionales, hay muchos, ¿no? César Cueto, Cubillas, Edo Chupitaz, Oblita, creo que es. Admiro mucho esa selección que nos llevó a los mundiales antiguamente. Muchas gracias. ¿Qué hombres o mujeres célebres son recordados por usted? Mm, no podría, no sabría responder esa pregunta. Muchas gracias. Última pregunta para usted. ¿Cuál es la canción con la que usted se identifica? Bueno, una canción que me sí, que no tengo una canción única, ¿no? Me gusta mucho el rock, me gusta mucho la música electrónica, creo que en sí escucho de todo. Ujú, muchas gracias. Y de nuevamente gracias por haber participado en este proyecto de la Universidad de Palma, que es para, como dije en el principio, una recolección de datos para el PEP, Programa de Estudios Básicos de la Universidad. Muchas gracias de antemano y espero que pase una muy buena noche. Gracias.